La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Yo le voy a decir lo que dice el Salmo 34 que leyó la pastora recién. ¿Sabe que el Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo? Bien, empiezan. Yo digo que se caen las cédulas ahí, empiezan a... Su alabanza en mi boca estará. No, esperé que bajaras, no te iba a llamar, tranquilo. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Lo conoce? ¿Quién lo conoce por este lado? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová, sí, denle palmas si quiere. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Son un desastre. Menos mal que le dije que seamos parte del coro celestial. Y de todos mis temores me libró. La pastora lo empezó a recitar y solito apareció en mi cabeza, así que no me lo podía sacar, lo tenía que largar, porque si me quedaba acá, capaz que después me hace mal. Estaba yo hoy muy reflexivo y meditante. Un día estuve escuchando muchas cosas y pensando muchas cosas. Soy muy pensativo. A veces mis hijas dicen que a veces me quedo colgado. Y ellas dicen, me das miedo porque te quedás con la mirada fija en algún lado. Y sí, suele pasar que me quedo, no es que me... Dicen otra palabra, no es que me quedo colgado, eso le digo yo. No sé cómo es que me dicen, digo, no, me estoy pensando y mi cabeza empieza siempre a avanzar con muchas cosas. Y hoy en este día especial, en este 9 de julio, feliz Día de la Independencia para usted, y que eso se haga realidad en nuestra vida. Nosotros como argentinos hemos perdido un poquito ese sentido de darle importancia a las cosas patrióticas, hemos perdido bastante, más que poquito, el patriotismo y solamente se llenan las calles de banderas cuando juega la selección. Perdón, cuando gana la selección, ni siquiera cuando juega. Cuando gana la selección se llena todo de banderas, pero después en acontecimientos históricos hemos perdido. Creo que tenemos motivos para y nos han hecho perder un poquito el amor o ese amor propio de ser argentino, y es tiempo de recuperar esas cosas. Y entre todas las cosas que escuché este día, algo me llamó la atención. Bueno, a alguno no le va a gustar lo que voy a decir, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya estoy jugado. Me llamó la atención, el Papa Francisco hizo un llamado a la reflexión de los argentinos, diciendo que ya es tiempo y que vendría bien que se empiece a manifestar sobre nuestras vidas la profecía de Joel, y hizo referencia a Joel 4, que es una profecía de juicio, pero inmediatamente de referirse a la profecía de Joel, la profecía de juicio menciona un pasaje de Joel 2. Yo no sé si se equivocó o a propósito la dejó así en forma velada y el que fuera a leer se encontraba con todo el juicio, pero dijo esto y en esta parte me quiero detener ahora. Dijo, ya es tiempo que en la Argentina los jóvenes vuelvan a soñar y los jóvenes vuelvan a visionar y los ancianos vuelvan a soñar. Eso tiene que ver con la profecía de Joel que dice, nuestros ancianos soñarán sueños, nuestros jóvenes verán visiones. Y eso tiene que ver hoy con nuestra realidad. Es tiempo de que empecemos a creer que hay una oportunidad nueva, que hay algo distinto por delante. No le estoy hablando de política ni de situación real, sino como decíamos y como decía también la pastora, se puede, con el Señor se puede, con Cristo se puede. Está en nuestra mano la oportunidad, la posibilidad de generar un cambio, de hacer un cambio. Usted es un generador de cambio. Tenemos que aprovechar ese tiempo, esa ocasión y oportunidad para transmitir a otros la verdad, el mensaje de Jesucristo, para hacer luz a los demás, para que se puedan volver a soñar. Y con alguien que hablé hoy un rato, le dije, voy a hablar algunas cosas de historia. Me dijo, no, historia no. Y digo, por esa razón muchas veces, por no conocer la historia, es que sufrimos algunas experiencias que tenemos y pasamos las cosas que vivimos. Como pueblo, como nación, somos bastante olvidadizos. Cuando pasan los años, siempre el presidente actual es malo, el anterior fue peor,
Y el de dos periodos anteriores, ese era bueno. Siempre fue así, constantemente siempre fue así. Entonces, porque tenemos mala memoria. Aquellos mismos que insultaron a uno son después los que lo votan, aquellos mismos que hablaron mal de uno son los que después lo defienden, porque tenemos corta memoria. Pero la falta de memoria, si usted tuviera un poquito más de detenimiento, y le hablo a los de mi generación, a los más grandes, a muchas de las situaciones que hablaba el año pasado, por ejemplo, con algunos diciéndole cómo se pueden aplicar determinadas medidas económicas, cómo se pueden tomar tal y tales políticas, sabiendo que en tal época pasó, en tal otra época pasó, y que es automático, en cuando pasa esto, pasa tal cosa, pero la política no vive de la memoria, la política solo vive del impacto del momento. Nosotros no vivimos del impacto del momento, nosotros vivimos de lo que vamos a hacer a largo plazo. Lo que va a hacer Dios en su vida es algo que hoy impacta a su corazón, pero a través de su vida va a impactar a largo plazo. Las decisiones que nosotros tomamos hoy generan un cambio, tal vez no hoy, pero sí generan un cambio a largo plazo. Yo tengo una carga muy fuerte, lo hablamos siempre con los hombres los días viernes, una carga muy fuerte sobre los hijos, sobre la siguiente generación, diciendo tal vez nosotros no veremos algunos cambios, no veremos a nuestro país levantarse, ni seremos nosotros los que disfrutemos algunas cosas, pero la siguiente generación sí. Debemos encaminar a nuestros hijos en el camino del Señor. Si usted no tiene ganas de estar en la iglesia, si tiene fiaca, si le aburre, si tiene ganas de hacer otra cosa, piense en sus hijos y tal vez solamente por ellos, por su casa, por su familia, por sus hijos, tome un compromiso con el Señor, tome un compromiso con Cristo, tome un compromiso con la iglesia, con el servicio, y así va a asegurar para su siguiente generación, para su herencia, va a asegurar que va a dejar una tierra distinta. Tal vez no le deje plata, o le va a dejar plata. Capaz que no le deje plata, pero le deja una herencia segura, le deja un camino seguro, le deja un principio de vida. Y los hechos bueno, cuando nosotros hablamos de independencia, cuando se habla de las fechas patrias, al 9 de julio no se le da mucha importancia, siempre lo más bonito es el 25 de mayo, y hacemos hincapié en las fechas patrias como 25 de mayo. Hasta los festejos son mayores al 25 de mayo, pero en la relación entre el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816 hay una comparación con nuestra vida como cristianos, de la cual yo quiero, intento, ruego, anhelo, espero y le pido a Dios que usted salga, que usted se desarraigue de ese pensamiento. Acompáñeme en la Biblia, por favor, de Deuteronomio capítulo 1, verso 6, unos minutos a compartir unos pensamientos nada más, simplemente como si estuviéramos tomando un café. Usted está tomando té, yo no. Usted está tomando té, yo no, pero como si estuviéramos juntos en una mesa de café, es que le quiero compartir estas ideas. ¿Encontró Deuteronomio? ¿Ya llegó? Capítulo 1, versículo 6. Deuteronomio capítulo 1, versículo 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. El pueblo había salido de la esclavitud, el pueblo había salido de su opresión, el pueblo había salido de la miseria, habían salido de comer simplemente comida de esclavos, había transitado ya a través de la tierra prometida, estaba llegando al monte nuevo, al monte del encuentro con Dios, al monte donde el Señor se manifestó, y fue tanto el impacto de lo que hizo Dios en sus vidas cuando vieron que temblaba el Señor como trueno y relámpagos a la cima del monte, veían ahí la presencia de Dios en forma física, tenían miedo de acercarse, pero experimentaban que Dios estaba ahí, que en ese lugar se asentaron, en ese lugar se quedaron y empezaron a hacer ya su vida en ese lugar, hasta que el Señor les habla a través de un profeta, el Señor les habla de Moisés y les dice directamente, ya hace demasiado que están en este lugar. Cuando nosotros llegamos al Señor, tenemos un cambio en nuestra vida, hay un cambio en nuestro pensamiento, tal vez o no, dejamos algunas cosas viejas, dejamos la esclavitud que nos estaba oprimiendo, dejamos la necesidad que nos oprimía y nos encontramos con algo nuevo. En la iglesia me tratan distinto, la gente es distinta, todos se quieren, todos se aman, pasamos un buen momento, compartimos, tomamos un tecito, ahora de paso ya que estamos, encima me dan una magdalena para comer. Qué lindo que es esto, qué lindo, qué bueno, quedémonos en este lugar. Pero es tiempo de levantar campamento y hacer algo distinto. ¿Por qué le relaciono esto con nuestra historia? Cuando ocurrió la Revolución de Mayo, al 25 de mayo de 1810, cuando se da por terminada y se firma ese acta, la resolución de la
de la primera junta de gobierno patrio, en realidad lo que le han contado, lo que tal vez usted tiene por conocimiento, es todo cuento. Es todo mentira, nunca fue una revolución, nunca fue una independencia, nunca fue una declaración de libertad, sino que fue una declaración por escrito de sumisión. Declaración por escrito de sumisión. Lo que pasó en esa época, usted tendría que meterse, si no le gusta la historia, por lo menos algunas películas para enterarse un cachito más. Para esa época, un par de años antes, en Europa había guerra, había conflicto. Napoleón había entrado en España, había echado a patadas al rey y estaba todo revolucionado en Europa. Napoleón estaba conquistando absolutamente todo, desde la punta, o sea, desde la península ibérica, pasando por Francia hacia el otro lado, después por un problema climático, perdió la guerra, hay que ser nabo. Conquistaste media Europa, después por el frío te perdiste porque querer avanzar un poco más. Y se murieron todos los soldados en el camino. Entonces el rey de España había sido sacado de su lugar. Y el rey de España era el que gobernaba sobre nuestro país, sobre nuestra tierra. Entonces los patriotas se levantaron, ¿sabe para qué? Los patriotas se levantaron a decir, nosotros no estamos sujetos a Napoleón, no dependemos de Napoleón, nosotros estamos bajo el dominio de Fernando VII, el rey de España, y declaramos y firmamos todo eso que usted ve con Saavedra y con todos los demás, lo que están firmando, y el acta dice en nombre de Fernando VII. Así que ¿de qué libertad me viene a hablar? Simplemente lo que hicieron fue una declaración por escrito de sumisión. Claro, algo pasó. Los días previos, las semanas, los meses previos, cuando todo estaba pasando, todo sucedía, se empezaron a revolucionar los ánimos de la gente y empezaban las discusiones entre los nacidos en la tierra y los españoles, los criollos. Empezaron esos problemas ahí, porque cómo debían hacer, qué tenían que hacer, si someterse a Napoleón o seguir con el rey. Y todos esos conflictos y discusiones, siempre la política en el medio, siempre pasan cosas raras. No me voy a detener en esas cosas hermosas de la corrupción política de nuestro país que viene ya de aquella época, de aquel entonces, del principio. La famosa cintita de French y Beruti es otro cuento que le vendieron. Los tipos no repartían escarapelas para avivar el acontecimiento patrio, sino que repartían cintas para reconocerse entre ellos quiénes eran de un bando y quiénes eran de otro. Así que ahí ya estaban ahí también la cámpara y los demás, estaban todos ahí. Y no había paraguas, ¿cierto? Desde siempre nuestra nación está gestada con ese germen, ese espíritu, por eso cuesta tanto sacar algunas cosas, porque desde el principio ya viene esa maldición, ya viene metida dentro nuestros propios genes. Entonces, eso que pasó en sus vidas les hizo dar cuenta, después de firmar la declaración, empezaron entre ellos a pensar, che, nos sublevamos a Napoleón. Pero escúchame, nos animamos, tomamos el cabildo, escúchame, nos levantamos, dijimos que no a los que querían sobreponerse, podemos hacer algo distinto. Ese podemos hacer algo distinto les llevó 6 años, entre darse cuenta y empezar a llevarlo a la práctica. Se dieron cuenta que algo había gestado en su interior y que tenían que hacer algo distinto de simplemente quedarse donde estaban. Cuando usted llega a Jesucristo, haber llegado a Jesucristo y que su corazón sea impactado y que su vida se sienta mejor y que esté más cómodo y que las cosas alrededor estén mejor y esté más tranquilo, no es simplemente para que usted se asiente en ese lugar, sino para que se dé cuenta que se puede, que hay algo distinto, que hay muchas cosas más por venir, que esa solamente ha sido la puerta de entrada, que lo que ha hecho fue el Señor le hizo dar cuenta que el diablo ya no tiene autoridad sobre su vida. Usted se pudo dar cuenta que el pecado ya no lo domina. Usted se pudo dar cuenta que ahora sí puede empezar a pensar en gobernarse a sí mismo, bajo la sujeción correcta, ante el gobernador correcto. El riesgo, el problema que tenían estos en el monte Horeb, fue lo mismo que sucedió, no lo voy a ir a buscar, pero está en el libro de Génesis, capítulo 11, pero no lo busque ahora, un acontecimiento llamado la Torre de Babel. ¿Conoce la historia de la Torre de Babel? Se habían achanchado, se habían acomodado, les había gustado, estaban cómodos y empezaron a edificar para apartarse de Dios.
Después del diluvio, Noé con su familia se asientan sobre el monte Ararat, salen de la barca, empiezan ahí a sembrar, y el Señor les había dicho que marchen y que conquisten, pero ellos dijeron, estamos cómodos acá. Y empezaron a arraigarse, empezaron a acomodarse, empezaron a chancharse, y el Señor los tuvo que empezar a sacudir. No es bueno permanecer siempre en el lugar donde uno está. No es bueno acostumbrarse, acomodarse a ese sitio de comodidad. Usted tiene que darse cuenta que el Evangelio, lo vengo diciendo hace como un mes, el Evangelio no es una vida de actitud pasiva, el Evangelio es una vida de actitud activa, es una vida de avance, no de estancamiento, es una vida de avance, no de retroceso. Si usted hoy está igual que el año pasado, retrocedió, perdió camino, perdió oportunidades. Es tiempo que se empiece a sacudir el polvo, es tiempo que empiece a sacudir las piedras y saque los pies de ese monte donde se acomodó y empiece a decir, se puede, quiero hacer algo distinto. Comenzaron ahí los criollos, empezaron, mire cómo serán los problemas, que hay detalles que no recuerdo. O sea, tantas cosas no me entran, ¿vio? Es grandota, pero no para tanto. Entonces, que la primera junta, que la junta grande, que el triunvirato, y que el segundo triunvirato, y que el directorio, y que el yo qué sé, cambiaron de forma de gobierno. Todavía ahora están buscando cuál es la forma correcta. Ni idea, no había una identidad por haberse acostumbrado simplemente a decir, estamos bajo dominación del rey. Usted tiene que buscar la identidad que le da estar y permanecer en la palabra de Dios. Acompáñame a Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y continúa como dice, y conocerás la verdad, y la verdad, usted es libre solamente al conocer la verdad. Pero, ¿qué tiene que hacer para conocer la verdad? Lo dice ahí ese texto, lo dice ese pasaje. No lo invento yo. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vamos para atrás. Para ser libre, tiene que conocer la verdad. Para conocer la verdad, tiene que permanecer en la palabra de Dios. Es necesario que salga del pensamiento o de la dominación de su pensamiento, que salga del rey el gobierno que guía sus pasos y entre a un gobierno distinto, el gobierno de la palabra de Dios. Como dice Efesios 4:23, que dice, renovados, renuévense en el espíritu de vuestra mente. No puede haber libertad en su vida hasta que usted no cambie su mente. No puede haber libertad en su vida hasta que usted no se trague la palabra de Dios, viva conforme a la palabra de Dios y permanezca en la palabra de Dios. Tenía yo un profesor de matemática en primer año que nos decía, cráneos petrosos. Venía a ser algo así como petrificado. Decía que nuestro cerebro ya era fósil, porque no había manera de que pensáramos un poco más, y si alguno decía, cuando él estaba explicando algo, si alguno hacía, lo que hacen todos, si alguno hacía, como haces que entender, pero no entendiste un pomo lo que están diciendo, ¿sabe lo que hacía? Tenían dos costumbres que podía hacer, según la distancia que estuviera. Si estaba cerca suyo, le pegaba con el zapato. Se sacaba el zapato y te pegaba con el zapato en la cabeza. Si estaba lejos, te tiraba con el borrador. Según la distancia. Tenía puntería porque una vez de espalda tiró una tiza a uno y le pegó. De espalda y le pegó. Cuando las cabezas están atrofiadas, cuando usted está pensando o viviendo solamente, ya tengo a Cristo en mi vida, ya con esto me alcanza. Busque cambiar, busque ser renovado en el espíritu de su mente. Es necesario que genere con su vida una acción. Es necesario que haga algo. Ya estoy casi terminando. Santiago, capítulo 2, versículo 26. Le voy a leer todo el pasaje. Bueno, voy a leer un poquito menos.
2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Acaso la salvación no es por fe? ¿Podrá la fe salvarle si dice que tiene fe y no tiene obras? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, quien ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es necesario que usted haga algo. No alcanza con creer. Tener fe no es creer en Dios. Tener fe es creerle a Dios. Tener fe no es solamente creer. Tener fe no es creer que Dios va a hacer algo. Tener fe es saber que Dios va a hacer algo. Por eso cuando yo le digo, yo declaro y profetizo y creo, yo creo y totalmente creo y con más que certeza creo. No encuentro palabras a veces para decirle de qué manera creo. Quisiera que me pudiera entender lo que hay en mi interior. Es un poco complicado, entenderme a mí es complicado. Pero entender lo que está dentro mío, porque que para mí cuando yo le estoy diciendo algo que Dios va a hacer, yo lo veo más concreto, más real que este púlpito que está acá. Capaz que hasta esto no está, mire. Pero lo que yo le estoy diciendo que Dios va a hacer es más real todavía. Es necesario que crea, es necesario que actúe, es necesario que dé un paso más. 6 años de guerras, del 10 al 16, conflictos, problemas políticos, idas y venidas, corrupción, problemas entre ellos, que con Belgrano, que San Martín, que el otro ya se quería ir, que para qué vine, me hubiera quedado en España, y un montón de conflictos. Piense qué cosa extraña, por algo el viejo se fue a morir a Francia. Las cosas que hemos hecho desde los principios de nuestra tierra. Sin embargo, hicieron algo más que solamente creer. Dieron su vida. Desde el norte, el este, el oeste, dieron su vida. Los famosos caudillos, los gauchos salteños, los de la banda oriental, los de Mesopotamia, Artigas y toda su gente, dieron su vida, dieron su sangre por algo que creían. ¿Está usted dispuesto a poner su vida por algo que cree? No me conteste que sí rápido, porque si hace frío llueve no viene al culto. ¿Está dispuesto a hacer algo, a poner de sí mismo por algo que cree? Dios va a hacer el cambio, pero es necesario que usted actúe. El último texto que le leo y ya nos dejo en paz, aunque quiero hacer una oración antes, 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Con ese sí termino. Segunda de Corintios 4:13. ¿Usted cree? ¿Usted tiene fe? Empieza el versículo diciendo, no contestaron. No escuché ninguno por ahí decir, amén. ¿Usted cree? Es matemática. ¿Usted tiene fe? ¿Te das cuenta? Empieza el versículo 13 de 2 Corintios 4 diciendo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ahí está comparándose con el rey David, teniendo el mismo espíritu de fe, o sea, teniendo fe, creyendo de la misma manera, actuando de la misma manera que aquellos que dieron su vida, en este caso por el reino de Dios, habla del rey David, dice el apóstol Pablo, teniendo el mismo espíritu de fe, y ahí concluye inmediatamente, creí, por tanto, hablé. Lo que usted cree obliga a actuar. Lo que usted cree obliga a decir. Lo que usted cree hace que, en vez de criticar a la cuñada, en vez de darle al presidente, lo que usted cree obliga a que usted hable. Se reunieron desde marzo de 1816, se reunieron los diputados de las provincias
30 y pico de diputados ahí, de no todas las provincias, porque algunos no estaban de acuerdo. ¡Qué raro! Como hoy, mire. Hoy firmaron un acta declaratoria ahí por el 3er centenario de la patria y 2 gobernadores no fueron. Y uno que fue en reemplazo de un gobernador, de uno de esos con los que andan en... ¿Sabe qué hizo? Terrible, el tipo no se da cuenta que lo están filmando y viendo todo el país. Va a firmar el acta. Y el tipo hizo... Y no firmó. Movió la mano así en el aire y no firmó, pero hay que ser gil. Se está vendiendo solo. Desde siempre vos sos esos conflictos. En marzo empezaron con las discusiones, con los cambios. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a hacer? Tal cosa, tal... Pim. Llegaron a un acuerdo, se pusieron de acuerdo. Faltaban 3 días. El 6 de julio, el que iba a ser el presidente del Congreso, un sanjuanino, llamó a una reunión secreta. Siempre andamos con reuniones secretas. Llamó a una reunión secreta y dijo, vamos a hacer una cosa. No digan nada, que los gallegos no escuchen. Pero vamos a agregarle una frase a la declaración. Los declaramos libres de la dominación española y agregaron, y de toda dominación extranjera. No sea cosa que después vengan los ingleses, los franceses, nos quieran dominar. No. Entonces ya nos cubrimos de todo. Es necesario que usted haga algo y que empiece a usar su boca para declarar libertad. Es necesario que usted haga algo y empiece a declarar con sus labios lo que Dios hizo en su vida. Ay, pastor, Dios me sanó de esto. Vas a dar testimonio el sábado. Ah, no, si me hace pasar no voy. Y no vino. Y no vino. ¿Cómo se entiende esto? Es necesario que abres tus labios, que abras tu boca para que otros sepan lo que Dios hizo con tu vida. Es necesario que abras tus labios, abras tu boca para decirle a otro, Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar tu realidad. Es necesario, y les digo esto, pónganse en pie, por favor. Es necesario. Y lo digo a más de uno que conozco. A más de uno, ¿eh? Más de 2. Más de 3 también son. Es necesario que empiece a tomar su propia vida y por su propia vida empiece a hacer declaraciones de lo que Dios hizo. Es necesario que no simplemente se conforme con haber salido de la esclavitud, no simplemente se conforme con estar viviendo ahora una vida tranquila. Es necesario que usted le diga al que quiera dominarse, que usted le diga, enfermedad, no tenés dominio sobre mi vida. Es necesario que usted le diga, miseria, no tenés dominio sobre mi vida. Es necesario que usted diga, diablo, no tenés dominio sobre mi vida. Y no se me haga el religioso de decir, pero yo ya me entregué a Cristo, entonces mi vida ya está bajo el manto del Señor. Y te pega una patada al diablo y te deja sentado de cola por 3 días seguidos. Porque una cosa es creer y otra cosa es hablar. Una cosa es creer y otra cosa es hacer. En este tiempo que entramos, en este tiempo que viene, Dios va a hacer con nuestras vidas cosas grandes. Dios va a hacer de verdad cosas grandes. Con su vida, Dios va a hacer cosas grandes. La pastora orando dijo que lo va a exaltar en medio de sus conocidos y aún de los enemigos. La palabra de Dios lo dice, que Dios nos levanta en medio de nuestros angustiadores y aquellos que nos acusaban. La palabra de Dios lo dice y a usted le dice, ay no, pero me da cosa decir eso. No seas nabo. La Biblia dice que lo va a hacer. Crea lo que Dios va a hacer. Crea que Dios lo levanta y empiece a declarar. Que este acto simbólico de independencia del día de hoy se traduzca para su vida en independencia de fracaso, independencia de miseria, independencia de necesidad e independencia de cualquier otra dominación, del pecado, de la mentira, del engaño, de la muerte. Independencia de todo aquel que venga a señalar con su dedo, a decir que usted no puede, que usted no va a alcanzar, sino que crea que va a llegar y va a alcanzar la bendición que Dios declaró para su vida. Cierra sus ojos, por favor. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor del cielo, Dios de poder, en este día especial, Señor. Habiendo declarado lo que vos hiciste con nosotros, yo vengo a declarar y a creer lo que vas a hacer todavía. Y vengo a poner en tus manos, Señor, a la iglesia toda, como ya oramos al principio, por los ausentes y presentes, Señor, pero ahora, Padre, en el nombre de Jesús, a declarar y a decir a viva voz que vos vas a hacer la obra que prometiste con nuestra vida. Vos vas a hacer la obra que prometiste conmigo. Levante su voz y dígalo. Y le digo algo más, miren. Si usted tiene fe para creer, pase al altar y diga aquí delante mío, Dios va a hacer lo que prometió conmigo.
empiece a pisotear a las huestes espirituales de maldad, empiece a pisar y a hollar a sus enemigos, empiece a avergonzar a los que lo acusan, a los que lo señalan, empiece a declarar que usted va a ser un conquistador, un guerrero, una guerrera, que usted va a abrir los caminos y las puertas, que usted va a ser prosperado y va a ser sanado. Empiece a declarar y a creer que su casa será bendecida, su familia será bendecida y prosperada. Empiece a declarar y creer que en su casa habrá abundancia, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, que va a haber restauración en su vida, en su intimidad, en sus corazones. Empiece a declarar y creer que la palabra de Dios se cumple, que lo que Dios dijo, Dios hace, que todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros. Y sabe qué parte es la que nos toca en el medio de nosotros, es en el creer y en el declarar. Que a partir de este día usted cambie su léxico, cambie sus palabras, cambie el uso de sus labios, deje de hablar lo que el enemigo hace, deje de hablar lo que el otro hace mal, deje de hablar o criticar al gobierno, a los políticos, y empiece a hablar lo que Dios va a hacer en su vida. Deje de hablar de lo que le falta, deje de hablar de las enfermedades, deje de hablar de las cuentas, las facturas, del gas, la luz, el teléfono, el agua, deje de hablar de las cosas por las que tiene miedo, reprenda el temor en su vida y empiece a hablar lo que Dios va a hacer. En vez de decir, no tengo para pagar, diga y crea, voy a tener de más para pagar. En vez de decir, no me alcanza el dinero, diga y crea, mis cuentas van a ser saldadas, mis ahorros van a ser multiplicados, mi tesoro va a ser aumentado. La presencia de Dios está conmigo. Porque si usted no es capaz de creer, dice la palabra, lo hemos leído en los primeros versículos de Santiago, ¿acaso podrá la fe salvarte? Si es que está muy cómodo y ya se siente seguro, si cree que ha ganado el cielo, empiece a mostrar con las obras su fe, empiece a creer. Prepárese para conquistar, prepárese para dar testimonio, prepárese para hacer luz, prepárese para hacer sal, prepárese para alcanzar a otros, prepárese para hablarle a otros de lo que Dios va a hacer este año, de lo que Dios va a hacer en su vida. Cuente lo que Dios ya hizo. Dele ánimo a aquel que todavía no cree. Hable con aquel que aún no conoce. Busque a aquel que se ha apartado. El Señor nos manda en su palabra ir primeramente por las ovejas perdidas. Busque a aquel que ha dejado de creer y dígale, vení, hay una oportunidad. Esta vez se puede. Vas a ver que se puede. Porque Dios lo dijo y Dios lo hace. En el nombre de Jesús, levante sus manos en fe. Levante sus manos en fe. A ti la gloria, a ti la gloria, Señor, sobre mí. Oh, Santo, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, Iglesia de Restauración, un lugar donde te encontrarás con tus sueños. Un lugar donde te encontrarás con tus sueños.